Buenas, pues hace 3 años que no vemos este proyecto, el estanque con los golfis. Yo creo que ya está bien que volvamos a verlos. Y en este vídeo pues la intención es clara, mostraros cómo están los peces, contaros un poco de mi punto de vista cómo creo que es con respecto a todo el mundo la forma correcta de mantener estos peces y del mismo modo un vídeo tanto de entretenimiento como de concienciación para quien les sea de utilidad. Así que vamos para adentro. Pues lo primero que nos encontramos, como veis, desde la última vez que mostré esto, que os dejaré la tarjetita ahí por si alguien no vio ese vídeo, pues hace 3 años, hay menos juncos, no sé por qué, pues a nivel familiar se ha decidido retirarlos, y por ese motivo, pues como veis ahora mismo está el agua también muy verde porque está dando mucho sol estos días. El tema del agua, pues lo que se llama una explosión punto verde. Esto no afecta a los peces, ahora veréis cómo salen en cuanto les echemos un poquito de pan, ya veréis que rápido salen. Y en general veréis que siguen estando muy bien, que están muy gorditos, un color muy especial, aunque esto parece que afea lo que es la grabación, pero en realidad los peces están aquí muy bien. Pues lo que os comentaba, veis en cuanto se alimentan, aunque evidentemente también tenemos por ahí comida estanca, aunque se ha terminado, por eso he traído pan en esta ocasión. Como veis, están muy grandecitos, muy coloridos. Una de las cositas, si alguno no lo sabéis, por ejemplo, veréis algunos pececitos que no tienen todo su color, aunque tienen un tamaño considerable. No sé si sabéis, como veis, es un poquito por ahí, se aprecian. No sacan todo su color hasta que son un cierto tamaño por un tema de camuflaje, cuando están así un poco más en naturaleza, ¿vale? Eso es un dato bastante interesante. Pero bueno, lo que os quería decir, ¿cómo creo yo que hay que tener estos peces golfis o cómo hay que cuidarlos? Pues independientemente de muchas historias, lo dije hace 3 años y lo repito ahora, para mí mínimo 100 litros para cada uno de estos peces, creo que es lo mínimo que necesitan estos animales para estar un poco en condiciones. Y además, os voy a decir una cosa, yo imaginaos el 500 litros de mi casa, por eso no tengo ciertos peces, porque yo imaginaros que en ese proyecto de 500 litros con dejar unas tomas, yo no pondría nunca más de 5 o 6 de estos animales, porque no van a estar tan a gusto como están aquí. Aquí se reproducen, aquí están bien, aquí es una vida más o menos natural. Pero es que ya no es ni siquiera el 500 litros o un acuario más pequeño. Se trata de tener diferentes opciones para estos peces tan maravillosos. Yo, por ejemplo, os he mostrado mi 500 litros. Os puedo mostrar también, por ejemplo, mi 30 litros, que se quedan unos 25 litros reales, donde en vez de tener uno de estos peces, pues una excelente opción a día de hoy, por ejemplo, es tener un pez beta. O, por ejemplo, también os puedo mostrar mis 60 litros, donde tengo un pequeño cardumen de rasboras y están también muy bien. Y también os puedo mostrar, por ejemplo, mis 75 litros, donde tengo un pequeño cardumen de iriaterinas, pero podría ser un pequeño cardumen de neones, con las corridoras como lo tengo. Y sencillamente creo que son mejores opciones a día de hoy. Y ojo, no quiere decir que yo lleve razón y quizás de aquí a 30 años, cara al futuro, encontremos que estamos equivocados. Pero a día de hoy os comparto esta idea así y os muestro estos ejemplos reales porque realmente creo que es lo mejor y así lo comparto a través de mi canal para que os sirva de ayuda. ¿Es mejorable? Todo es mejorable en esta vida. Pero creo que eso es como hay que mantener estos peces y por eso esa parte de cómo mantener estos peces, como veis, es muy rápida. Yo lo muestro 3 años después. 24 años llevaba este proyecto cuando grabamos hace 3 años, pues 3 años más, 27 años lleva aquí este proyecto, estos peces, y eso creo que es la mejor muestra que os puedo dar hoy en día. Y además aquí viene la parte un poco de concienciación que siempre os comento. ¿Por qué creo que esto es así? Porque todos hemos cometido errores, todos hemos tenido una pecera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, con toda la información que hay, creo que podemos tener las cosas mucho mejor. Se pueden evitar muchos errores que se cometen hoy en día, se puede mejorar siempre, yo siempre lo diré en mi canal, siempre me lo vais a escuchar decir, pero creo que es fundamental a nivel de información hoy en día que muchas cosas se pueden cometer. Y si yo, que era un niño con 13 años cuando trajimos estos peces aquí, aquí siguen los hijos de los hijos años después, y como digo, con 13 años me di cuenta que intuitivamente, sin tanta información como hay ahora, los peces donde mejor iban a estar aquí es en este sitio, más que en una pecera, con mucho espacio, pues yo creo que hoy en día mucha gente que se inicia con toda la información en internet, redes sociales, bibliografía, artículos, foros, etcétera, etcétera, me cuesta mucho que se sigan cometiendo ciertos errores, pero bueno, sencillamente sin criminalizar a nadie, comparto mis experiencias para que sirvan de interés, ayuda a quien le pueda ser de interés. De hecho, veis este corte, esta pequeña artefacto lo hice yo cuando era pequeño también. Fijaros, esto es uno de los que podríamos considerar pequeños. Fijaros el tamaño que tiene, evidentemente el color y la salud. Si esto tú lo metes en una pecera, con todo respeto, como he dicho, ya me diréis qué vida tiene. Por eso es lo que digo que estos peces deben estar aquí. Y este es uno de los que os he dicho anteriormente, el cambio de color. Fijaros, está empezando a adquirir el color de adulto porque ya tiene un tamaño para defenderse en la naturaleza, ¿veis?
Ahora, dicho todo esto, cosas que se pueden mejorar, pues evidentemente muchas. Si yo no tuviera 13 años cuando empecé con este proyecto, fuera un niño y tuviera los recursos que tengo ahora, pues evidentemente haré un estanque de otra forma, no que esto es una antigua balsa familiar de riego, evidentemente, que ya no se usa, solamente lo tenemos para esto. Pondré un filtro ultravioleta para evitar, como veis, estas cosas que han pasado, por ejemplo, este verano al retirar estos juncos que hemos dicho al principio, etcétera, etcétera. Ahora, dicho todo eso, pues se puede mejorar, como siempre digo, pero repito, este vídeo creo que es un poquito también de decir o concienciar, sobre todo, de cómo creo yo y por qué siempre digo que los peces o estos peces necesitan muchos litros. Y por otro lado, para que veáis que a quien le guste el tema de los golfis, que se habla también de entretenimiento. Dicho esto, evidentemente, volveremos de aquí a unos años, porque este proyecto va a seguir aquí muchos años, ya empiezan a salir por allí muchísimos peces. También pedí disculpas porque vinimos a grabar hace un mes, se veía todo mucho mejor que ahora, pero bueno, al final puedo venir a grabar cuando tengo tiempo, salgo tiempo, porque tengo que acercarme de un sitio a otro y suele ser fin de semana. Incluso a veces veréis que también hace ruido, como hay ruido de fondo, y dificulta mucho la grabación porque los juncos, aunque no lo parezca, hacen mucho ruido al tema de grabación. Y dicho todo esto, espero os haya gustado este vídeo, que os haya resultado entretenido. Como habéis visto, la intención es un poco concienciar y mostrar siempre con respeto a todo el mundo mis propias experiencias y conclusiones para que sean de utilidad para el resto de gente, sobre todo aquellos que se estén iniciando a la hora del mundo del golfis y evitemos de una vez por todas el tema de la pecera. Se puede tener estos peces en acuarios, sí, pero acuarios de un gran volumen, es lo que trato de transmitir al fondo. Pero bueno, como siempre digo, sencillamente tengo mis experiencias y mi punto de vista, cada cual tiene las suyas, cosas que yo respeto plenamente en esta vida. Y ya sabéis, dicho esto, espero os haya gustado el vídeo, suscribiros, compartir, dejar vuestros comentarios, vuestras impresiones. Ya sabéis que aquí lo realmente importante siempre se ha sido mejorar en los diferentes aspectos, tanto del tema del acuario plantado como en el día de hoy de manera particular, el cuidado correcto de estos maravillosos peces como es el golfis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!